escribiéndonos aquí en radio, enviando sus saludos, quizás pidiéndonos alguna alabanza o algún tema que quieran escuchar en los micrófonos de Qué Buena Radio, aquí algún tema bíblico. Estamos ahí atentos a sus inquietudes. Y hoy voy a hablar la segunda parte del tema, la paz, un divino tesoro. Así que vamos a prepararnos para esto, leyendo el Evangelio de San Juan. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 14, verso 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Comienza el texto diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor Jesús. Cuando en el mundo se habla de paz, se habla de una relación de armonía entre las personas. A veces cuando en el mundo se habla de paz, se refiere a el acuerdo para poner fin a un conflicto. La paz, el diccionario la define también como ausencia de ruido, ausencia de ajetreo. El diccionario dice que la paz está relacionada con la tranquilidad y con el silencio. Ahora, como usted y yo sabemos, la paz es un bien muy escaso en nuestro día, ya que es algo que todos necesitamos, porque en el mundo que vivimos es un mundo donde los problemas están a la orden del día y donde los problemas viajan a gran velocidad y con gran facilidad de un extremo al otro en este planeta Tierra. En este mes de agosto, por ejemplo, leyendo las páginas del diario, nos encontrábamos con una noticia que decía así en el titular: lluvia de misiles y de cohetes caen sobre el territorio israelí. Cuando la noticia se desarrolló, contaba el diario que en un solo día la yihad islámica tiró 160 misiles sobre el territorio israelí. La reacción no se hizo esperar. Israel contraatacó con algo que llamaron a esos bombardeos como el Amanecer, Operación Amanecer. Y también las otras noticias en este mes de agosto hablaban sobre Nancy Pelosi. ¿Quién es ella? Es la principal en el Congreso de los Estados Unidos. Ella hizo una visita a Taiwán y esto despertó una reacción del gobierno chino. Parece que inmediatamente los chinos tomaron esa visita como una provocación y como que se pusieron en pie de guerra y comenzaron a mover tropas y a mover naves, y ya se creó una hipótesis de conflicto que se está alimentando en estos días que vivimos. China y Estados Unidos se miran de reojo con intenciones de declararse la guerra. ¿Y la paz? ¿Dónde está la paz? Cualquier cosa que sucede en nuestro mundo parece que hace que la gente ya levante banderas de guerra. En este mismo mes de agosto estábamos mirando sobre 18 países en el mundo, principalmente en Asia y en África, que están en medio de conflictos bélicos. Algunos conflictos internos, otros en las fronteras, países como Somalia, como Yemen. Claro, esos países aquí en nuestras latitudes, como en la Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, nosotros estamos como colgados del mapa. Estamos tan lejanos de aquellas zonas y pocas noticias nos llegan, pero el mundo se está transformando en un verdadero polvorín. La paz está ausente, la paz está brillando por su ausencia. Y por otro lado, dentro de 2 días, exactamente el 24 de agosto, se van a cumplir 6 meses donde se inició lo que llaman la invasión algunos, la guerra otros, entre Rusia y Ucrania.
Las noticias del día de hoy, 22 de agosto, dicen que los ucranianos le han producido 45.000 bajas al ejército de Rusia. Es decir, 45.000 muertos, pero el Pentágono desde Estados Unidos dice que entre muertos y heridos ya se puede contar unas 80.000 personas de Rusia. Y no tenemos la cifra de los muertos del lado de Ucrania, pero sí podemos ver en las imágenes a ciudades demolidas, allí ciudades reducidas a escombro, y realmente todo este asunto de la guerra es una verdadera tragedia. Cuando miramos todas las clases de armamento, lo que llamamos los juguetes bélicos que están usando, vemos la enorme capacidad del hombre para la autodestrucción. En vez de crear puentes que nos unan, crean armas para separarnos y para destruirnos. Es increíble la mente humana cómo obra y cómo trabaja, y se habla de tantos armamentos que para nosotros es un lenguaje totalmente desconocido. Pero dentro de lo que conocemos, yo tomé nota del diario de hoy, del 22 de agosto, donde se dice que 1907 tanques rusos fueron destruidos en este conflicto. Se habla de 4.212 vehículos blindados de combate, 234 aviones, 197 helicópteros y no sé cuántas clases de armamento que me suenan tan extraños y tan desconocidos, porque somos ignorantes de todas esas clases de armamento que se utilizan. Pero lo cierto, lo que es verdaderamente cierto, es como el hombre se levanta contra el hombre, provocándole la ruina, la destrucción. En el Evangelio de Mateo, en la Biblia, el Señor Jesucristo hablaba en el capítulo 24, hablando de los tiempos que iban a venir, donde nación se iba a levantar contra nación y se iba a oír de guerras y de rumores de guerra. Quizás nunca como hoy en la historia humana se está escuchando tanto de esto, guerras y rumores de guerra por todos lados, y la paz, ese divino tesoro, está ausente. No lo podemos encontrar casi por ninguna parte, y el hombre necesita de la paz, el hombre necesita de estar en esa armonía interior. Cuando leía las noticias sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania, dicen que el misil más económico, su costo es de $17.000. Y yo estaba pensando, de pronto se produce allí un disparo, un sonido, una explosión y $17.000 que se evaporan, que bien podrían usarse en algunas otras cosas, como en producir alimento y compartir entre los necesitados de este mundo. Pero parece que no nos da la cabeza ni el corazón para eso. Uno de los misiles de largo alcance que tiene como nombre HIMARS, dice que el costo es de $150.000. Es algo que se dispara, que produce ruina, que produce muerte y un costo económico enorme. Desde este lado del mundo nos tomamos la cabeza y abrimos nuestra boca enorme, sorprendidos porque no podemos creer lo que está sucediendo en nuestra generación. Son más de 30 los países que están proveyendo armas en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, salgamos un poquito de ese tema y recordamos lo que decían nuestras abuelas. Nuestras abuelas decían, cuidado, cuidado, porque las armas las carga el diablo. Y en medio de todo este conflicto humano, recordamos a nuestras abuelas, a nuestros mayores, y esa expresión que decía, tengan cuidado porque a las armas las carga el diablo. Sin duda alguna, al ser testigos y leer en las noticias sobre tantas muertes que se producen, podemos llegar a esa conclusión que el diablo está súper activo, el diablo está hiperactivo. Al mirar las noticias, uno se da cuenta como que están preparando al mundo psicológicamente para una tercera guerra mundial. Las noticias, los que escriben, dicen, tenemos que estar preparados porque estamos a la puerta de una tercera guerra mundial.
Dicen que ya todo el escenario está preparado y todo esto lo que crea es una enorme preocupación en el corazón de aquellos que amamos la paz y que buscamos la paz. Todas estas noticias acerca de la guerra y de los conflictos humanos a nosotros no nos producen ninguna diversión. Eso no es una fuente de alegría, es una fuente de preocupación que nos permite escuchar los sonidos del dolor y nos permite enterarnos, ver de cerca la bajeza humana, ese olor a sangre de las heridas abiertas y el olor a sangre de los muertos. Es algo que nos preocupa y que nos duele. Y nosotros podríamos decir desde este micrófono, ¿por qué no probamos con el amor? ¿Por qué no probamos con la paz, ese divino tesoro que hemos perdido y que necesitamos recuperar? La paz, ese divino tesoro. Dice el Evangelio de San Juan. Ahora en el capítulo 16 y el versículo 33, el Señor Jesucristo está hablando y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz está ausente por todas partes. Cuando miramos la familia, cuando miramos el hogar, en muchos de los hogares ya no hay paz. Muchos hogares están teniendo tantos conflictos en el matrimonio, con los hijos. La convivencia se está haciendo tan difícil que a veces el hogar parece un campo de batalla. Allí quedan el tendal de gente lastimada, de gente malherida. Son tantos los desencuentros que hay en la familia que la paz se ha esfumado. Parece que nunca va a regresar. Y entonces Jesús dijo estas palabras. Él dijo que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mi pregunta es: ¿en qué parte o en qué sectores del mundo hay mayor aflicción? Y sin duda alguna en aquellas vidas, en aquellas personas que no dan lugar a Dios, a su vida, que no conocen a Cristo. Están viviendo una vida alocada, están andando sin rumbo, y cuando llegan al hogar, allí ya no es como decía aquella antigua frase: hogar dulce, hogar. No, ya el hogar se ha vuelto en un campo de batalla, en un territorio de conflicto. Hay muchos lastimados y malheridos bajo el mismo techo. Mirando nosotros en los que son más cercanos, que trabajan en talleres de costura, ahí también a veces no hay paz. En el mismo lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades, también surgen las rivalidades, también surgen los conflictos. A veces se crea un espíritu de competencia, y la paz en el lugar de trabajo también brilla por su ausencia. En nuestra sociedad, en el hogar, en nuestro lugar de trabajo, la paz se está esfumando porque los hombres se preparan allí a vivir con los dientes apretados y con los puños crispados. Todos están dispuestos a poner combustible en el fuego, parece. Nadie quiere apagar los incendios. Y así estamos viviendo días de mucha preocupación, días de mucho dolor y días de mucha vergüenza al ver al hombre cómo se levanta con esa sed de venganza y cómo el odio se ha vuelto un término dominante. ¿Ha notado usted? Si usted mira la televisión, si usted mira las redes, se habla tanto acerca del odio. El odio hoy es como una bandera, y la bandera del odio está causando muchos daños. Hay gente que siente odio solamente porque otro prefiere un equipo de fútbol diferente. Hay otros que levantan la bandera del odio porque tienen una idea política diferente a la de otros, o a veces se levantan la bandera del odio porque algunos tienen una creencia o una religión diferente. El odio se manifiesta en todos los terrenos y el odio está desalojando la paz del medio de nosotros. La paz, ese divino tesoro, tenemos que trabajar y tenemos que tratar de recuperar la paz en el ámbito donde nos movemos, en el ámbito donde
vivimos, porque si no encontramos la paz, ese divino tesoro muy pronto va a flamear sobre nosotros, en nuestra sociedad, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras propias vidas, va a flamear la bandera de la ruina. Por eso, de aquí, desde la hora bautista y desde los micrófonos de Qué Buena Radio 94.1, ¿por qué no hacemos un voto por la paz? ¿Y por qué no salimos a buscar juntos la paz, ese divino tesoro? Y pensando en las palabras del Señor Jesucristo otra vez, Él dijo: la paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Así dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, la paz os doy. Pero hoy todas las señales de paz que vemos en nuestro mundo, parece que todo está atado con alambre. Solamente la paz es un gesto pasajero, una reacción momentánea, una intención que se evapora rápidamente. Necesitamos una paz sólida, necesitamos una paz constante, necesitamos una paz como la que Cristo nos ofrece. Mientras pensamos en esto, dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Busquemos a Cristo en esta hora difícil de este mundo y comencemos por nuestra propia vida a tener la paz de Dios en nosotros y la paz con Dios. Siga con nosotros aquí en la hora bautista. Vamos a ir aquí a una breve pausa. Vamos a tener aquí un tiempo de alabanza.